Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, les damos una bienvenida muy cálida porque ustedes están asistiendo a apoyar una interesante actividad, porque un hijo de la República Dominicana, especialmente de Pedernales, nos pone hoy a circular su libro Pedernales, Historia, Evolución y Desarrollo. Nos referimos al destacadísimo periodista, escritor, comunicador Carlos Julio Félix. Muy merecida la ovación. Siempre decimos, los aplausos ni se piden ni se rechazan. Y han demostrado que él se merece un aplauso. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, están hoy apoyando con su presencia esta actividad de Carlos Julio Félix. Por razones obvias, aunque quisiéramos, no podemos mencionarlos a todos. Hay algunos que han tenido alguna participación directa o indirecta. Permítanos destacar quiénes son. No podemos dejar de mencionar desde Pedernales a quien es la representante del Poder Ejecutivo en esa provincia, la señora gobernadora Altagracia Brea de González Miriam. Profesor universitario, destacado intelectual, vicecanciller de la República Dominicana, Rubén Silié. Muy bien comandado y acompañado de su señora esposa, María Filomena. Muchísimas gracias. Esta biblioteca que nos recibe, aquí está honrándonos con su presencia, su señor director, profesor Rafael Peralta Romero. Hay una persona que ha tenido la gran responsabilidad de ser prologuista de esta obra, es el señor Víctor Rafael García. El señor director ejecutivo de la Alianza Público-Privada, don Sigmund Freud. Ministerio de Turismo, gracias por la representación, señor viceministro Carlos Peguero. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, representado aquí por el señor Director de Políticas de Planificación y Desarrollo de la región fronteriza, Eric Dorrejo. Destacadísimos médicos están aquí que han hecho una parte en su gran agenda. Muchísimas gracias, doctor José Silié. Y en ese mismo orden, al doctor Jorge Asjana David. Destacado profesor universitario, él es el ingeniero Amparo Céspedes. Señores, la familia biológica, la familia social de Carlos Julio Félix está aquí presente. Gracias por su apoyo. Esa es parte de su gran fortaleza, pero no podemos dejar de agradecer a quien es la primera dama de ese hogar, doña Ingrid, y también a Claudio. ¿Y qué les parece si ahora escuchamos un mensaje muy interesante que nos tiene control aquí? ¿De acuerdo? Pedernales, Historia, Evolución y Desarrollo. Nuevo libro de Carlos Julio Félix. La historia de Pedernales desde antes de ser colonia. Creación de la provincia hace 66 años. Fundación de Enriquillo y Barahona. La minera Alcoa. Bahía de las Águilas, paraíso en la tierra. Pelempito, maravilla en la sierra. Arribo del primer crucero. Primeros hoteles. Cabo Rojo, el nuevo Caribe. Turismo en Pedernales y su impacto en la región. Pedernales, Historia, Evolución y Desarrollo, del periodista Carlos Julio Félix. En circulación desde el 4 de abril. Interesante, ¿verdad?
Sí, gracias. ¿Qué les parece ahora si escuchamos unas palabras de bienvenida a cargo de quien es el señor director de esta Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero? Bien, buenas noches para todos. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional, una institución pública que es de todos, y que agradecemos a Carlos Julio Félix que haya escogido este escenario para la presentación de su nuevo libro. Esto debería ser la bienvenida y ya, pero yo voy a agregar un párrafo más. Carlos Julio Félix, un periodista que ha entendido perfectamente la vocación de periodista, vino de Pedernales a estudiar esa carrera en la universidad. No es periodista por accidente, sino porque quiso. Pudo ser economista, pudo ser abogado, pudo ser ingeniero. Quiso ser periodista. Bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo también esa misma carrera. Y el primer día de clase en la Facultad de Humanidades me tocó clase de Historia Social Dominicana con el profesor Hugo Tolentino Dip. Y dijo, para motivar a los estudiantes de comunicación a estudiar la historia, dijo, entre otras cosas, una frase que yo nunca he olvidado. Y dijo, el periodista es un historiador inmediato, porque el periodista escribe, no hace la historia de cada día, como si fuera a levantar el acta de lo que pasa en el mundo. Pero Carlos Julio Félix, que pasó mucho tiempo en las salas de redacción de televisoras y periódicos, hizo mucho periodismo, mucha historia inmediata. Ahora él pasa a ser un historiador no inmediato. Ha recogido la historia de Pedernales. Y sin él saberlo, me ha ganado una competencia. Él me ganó, pero él no sabía que estaba en una competencia. Él me ganó la competencia de escribir más de Pedernales que yo de Miches. Yo pensaba que en un momento yo era de la persona más preocupada por su pueblo y que escribía artículos, pero no he escrito libros sobre Miches. Claro, mis historias son de ficción, obras literarias ambientadas en Miches, pero él me ganó en el pedernalismo, que es lo correspondiente al micherismo. Bienvenidos. Bueno, y fíjense, Miches y Pedernales van ahí pujando, y ambos tienen el mismo padrino, que se llama Luis Abinader. Exalta a Pedernales y exalta también a Miches, y a cada uno lo que le corresponde. Entonces, como yo vine aquí a dar la bienvenida, reitero la bienvenida a este salón que lleva el nombre de Aida Cartagena Portalatín, una ilustre escritora dominicana, y les recuerdo que esta es la Biblioteca Nacional y es su biblioteca. Gracias por estar aquí. Gracias, Rafael Peralta Romero. Ha hablado con propiedad, pues Rafael Peralta Romero, como profesor de mucho tiempo en la Escuela de Comunicación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El prologuista de esta obra debe tener mucho que decir. Vamos a escuchar algunas pinceladas que nos va a dar el señor Víctor Rafael García. Buenas noches, distinguidos funcionarios y curiosos. Cuando yo llegué a Cabo Rojo, Carlos Julio tenía 1 año y medio. A los 16 años yo le enseñé a anotar los juegos de la pequeña liga. Y voy a recordar de la Biblia un pedazo que dice: de Nazaret puede salir alguien que valga la pena, de Pedernales puede salir alguien que valga la pena. Obstáculo tras obstáculo fue venciéndolo todos uno a uno. El año pasado me dice: tengo un par de artículos que yo quiero que tú veas.
Y pues, comenzó a mandarme. Ese era el penúltimo libro. No, era el último libro, el anterior. Yo espero estar vivo para el próximo. Para mí, cuando yo llegué a Pedernales, estábamos en tiempo de Trujillo y era un pueblo súper tranquilo porque estábamos acechados. Y había una serie de cosas que uno disfrutaba muchísimo. Por ejemplo, la calle de los perros, que era la Juan López, era anchísima y todos los perros cogían la sombra y se quedaban ahí. Tuve la oportunidad de subir a la loma y ver los grandes sembrados de berro en las chorreras, ir a El Mulito, ir a todos esos sitios y disfrutar de todo eso. Y durante mucho tiempo yo he seguido la trayectoria de Carlos Julio Félix, porque él no es un escritor, es un sacerdote. Él se ha cogido a Pedernales y se lo ha echado al hombro. Por lo tanto, bienvenido y espero que estar vivo para el próximo libro. Gracias. Muchísimas gracias, don Víctor Rafael. Él es el prologuista del libro que hoy vamos a poner a circular. Recibo los saludos y las felicitaciones. Habló, como dice un poema, breve, bueno y sustancioso. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que han estado desfilando aquí. Sabemos que tienen muchos compromisos y han tenido que retirarse, pero es un respaldo, gran respaldo a su amigo y colega Carlos Julio Félix. Muchísimas gracias por su apoyo de siempre a la prensa nacional e internacional. En este momento vamos a conocer un poco del libro. Esta gran responsabilidad es del señor vicecanciller don Rubén Sillier. Me convenció de que tenía que ir a Pedernales, que, en fin, yo dije, bueno, pues será la oportunidad para ir al cielo, porque de otra forma no voy a llegar. Y por eso acepté ir a Pedernales. Pero fue en ese momento que había que querer llegar a Pedernales. Y en esos años, el viaje, Víctor lo contaba, 8 horas. 8 horas. Y obviamente, para mí fue algo no solamente grato por lo que allí encontré, sino que no sabía que conocer ese pueblo de la frontera me iba a marcar profesionalmente, porque es a partir de conocer Pedernales que yo decidí más adelante estudiar el tema fronterizo. O sea que estamos hablando de que para mí también Pedernales no es solamente la amistad con Carlos Julio, que es muy fuerte, sino esa satisfacción que yo sentí de poder compenetrarme con esa población. Bueno, obviamente que Pedernales, al hablar de Pedernales, tenemos que hablar de la frontera. La frontera que siempre fue una zona olvidada. Recuerdo que en mis primeros viajes de estudio a la frontera fue cuando yo llegué a la conclusión de que nosotros nos encontrábamos en la puerta de entrada a la nación dominicana y no en el patio de la nación, como lo sentíamos por muchos años. Esa era la puerta de entrada, sin embargo, estaba confeccionada para que pareciera la puerta trasera de la nación. Todo ha cambiado, ya hemos visto aquí esas gráficas, ha cambiado, pero en ese momento se le imprimía al dominicano la sensación de que aquello era algo lejano. Eran ciudades que vivían en el ostracismo de su propio territorio y además envueltas en un halo de misterio que se reforzaba por el concepto de seguridad militar que impuso la dictadura. De manera que no era extraño
que los pueblos de la frontera tuviesen la tasa de emigración más sostenida. Ahí está Luis, que era un seguidor de ese tema, porque los factores de expulsión obligaban a la emigración. Y obviamente los jóvenes o las personalidades que se destacaban tenían que moverse de las ciudades fronterizas. De manera que por ahí empieza, y Trujillo le llamó a eso la dominicanización de la frontera. Y ahora nos cuestionamos, nos damos cuenta, tendríamos que preguntarnos si hubo dominicanización o si hubo trujillización de la frontera. De manera que lo que hace la dictadura es tomarse la frontera para sí. Trujillo desarrolla una obra fronteriza, obviamente. Trujillo concluye los acuerdos de límites con Haití, pero, que no inicia él, obviamente, pero concluye los acuerdos limítrofes con Haití, pero al término de terminar esos acuerdos, siembra el terror en el centro, en el sur, centro y norte de la frontera, con la famosa masacre de haitianos. Aquello, aparte de cuál fuese la razón, es lo que deja establecido ese sentido de militarización de la frontera, al extremo de que Trujillo convirtió los pueblos fronterizos en cárceles sin rejas, y muchos jóvenes que eran desafectos al régimen fueron castigados, enviados a la frontera, e incluso no los enviaban, o sea, no eran jóvenes, eran jóvenes que no los podían encerrar en una cárcel, pero los enviaban a las instalaciones que existían en esa época. Por ejemplo, los aserraderos de la familia Trujillo. Y eso fue una de las actividades más importantes que desarrolló Trujillo, sus familiares y allegados. Y Pedernales no es una exclusión. Ahí estaban los aserraderos de Danilo Trujillo, que tuve la oportunidad de ver los restos de la casa de Danilo Trujillo ahí en Pedernales. De manera que hubo una apropiación de todo lo que era el movimiento comercial, económico de la zona, tenía que pasar por las manos de Trujillo o sus testaferros. De manera que es una zona que fue mantenida de esa forma, algo para que no vaya todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que la historia es la historia, obviamente, y a pesar de eso, el proceso social que se da en esta zona de Pedernales tiene que ver precisamente con la Alcoa. Es decir, al llegar esta empresa multinacional a Pedernales, hay un cambio en el manejo de Pedernales. Si ya la dictadura no podía mantener aquel cerco tan estricto, porque obviamente había una multinacional y aquello tenía una cierta visibilidad hacia el exterior. De modo que la presencia de la Alcoa aligera en cierta medida la situación de Pedernales, además de los beneficios que pudo llevarle a ese pueblo. Pero déjenme decirle que les hablaba de que cuando fui a la frontera, después me motivó a estudiar la frontera, y eso se inició por los años final de los 80, 90, y fue cuando conocí precisamente a Carlos Julio Félix. Yo estaba haciendo mis investigaciones, teníamos que hacer entrevistas, y Carlos Julio me ubicó, se presentó y nos caímos bien y nos ofreció apoyo. Habían otros colegas que me acompañaban de la Universidad Autónoma, entre ellos Jesús Díaz, tu amigo. Y bueno, y él nos apoyó para organizar las entrevistas que debíamos realizar ahí en Pedernales. Y en ese momento,
Él era un noble periodista, curioso, afanoso con Pedernales, que al igual que el primer Félix que me invitó a dar esa conferencia en el 78, entendía que vivía en el paraíso terrenal, él también. Y obviamente el apoyo de Carlos Julio fue muy importante porque nos permitió ubicar personalidades relevantes del pueblo para poder conversar sobre los objetivos de la investigación que estábamos realizando. Pero repito, él era un novel periodista y después empezó a prestarme sus libros y yo a nutrirme de lo que aportaban los libros de él, porque como dijo Víctor, este va a ser el penúltimo. Carlos Julio nunca hace el último, de manera que este va a seguir. Entonces, quiero decir que el aporte que él nos hace contribuye a que nosotros nos aferráramos a el estudio sobre Pedernales y toda la frontera. Ahora bien, este nuevo libro que es Pedernales, Historia, Evolución y Desarrollo, aquí él pone en práctica su ejercicio como cronista. Él es un cronista de Pedernales y su ejercicio como periodista. El periodismo tiene la técnica de la entrevista, de manera que él domina esa técnica y aplica esa técnica. De modo que esas crónicas que él hacía para periódicos y televisoras, él la aplica para su pueblo. Y los libros de Carlos Julio empiezan a circular y yo creo que mucha gente descubrió a Pedernales a partir de los libros de Carlos Julio y el afán que él tenía de exhibir su pueblo. Porque déjenme decirle que además de los libros, él le hacía payola a Pedernales en las televisoras. Pedernales aparecía como que si fuera Nueva York. A cada rato había un evento. Y detrás de eso estaba Carlos Julio, obviamente. Pero la gente fue acercándose a Pedernales y yo pienso, bueno, para mí, de los años 80 es cuando ya Bahía de las Águilas sale a relucir como una playa muy conocida, porque obviamente no se conocía. Bahía de las Águilas era una playa recóndita que conocía muy poca gente y yo pienso que él contribuyó mucho a que se conociera su pueblo. Ahora, es obvio que Pedernales no nació grande. Pedernales nació pequeño, era una pequeña aldea, ¿verdad?, que empieza a desarrollarse desde finales del siglo pasado y que poco a poco, ¿no?, va avanzando. Bueno, tuvo que ver obviamente las famosas colonias que no iniciaron con Trujillo, iniciaron con Horacio Vázquez, como él plantea aquí muy claramente. Esas colonias eran fundaciones de personas dominicanas o extranjeros que se colocaban en la zona fronteriza para poblar la zona fronteriza. Digo poblar entre comillas. ¿Por qué? Porque esas colonias, por ejemplo, en el caso de Pedernales están los japoneses que llegaron ahí. Esas colonias estaban más bien pensadas para preservar y para hacer un valladar frente a lo que la dictadura construyó, la imagen, la ideología que construyó la dictadura de que nos manteníamos amenazados por un enemigo grande que estaba de aquel lado y que pensaba ocupar el territorio. Pero de todas maneras, eso sí contribuyó en los pueblos. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez que se organizaba una colonia, llegaban personas que tenían algún conocimiento adicional, ya sea para la agricultura o para la crianza. Muchas discusiones, con muchas ponderaciones, con muchas mediciones, y como eran zonas alejadas de los centros, incluso se produjeron escaramuzas de personas armadas. Hasta eso hubo, no solamente en Pedernales, en toda la línea.
Pero ¿qué ocurre? Que ese acuerdo de límites entre Haití y República Dominicana no llegó, como en la mayoría de los países de la América Latina, a declararse la guerra para establecer los límites. O sea, no fue necesario un conflicto militar para establecer los límites fronterizos. La mesa de la diplomacia jugó su papel y se acordaron esos límites sin que se declararan la guerra mutuamente los dos países. Pero, repito, en la retórica de la dictadura se presenta como si hubiésemos estado enfrentados al punto de una confrontación en ese momento. Entonces, cuando encontramos cronistas como este, vemos que debate, confusiones, diferencias, pero no hubo confrontación. De manera que ese es otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta, porque desgraciadamente hay una tendencia a mirar las relaciones con aquel país como si se tratara de un inverosímil enemigo. Hay algo muy importante también que encontramos aquí en el texto, y es que, como le decía, como Pedernales nació pequeña, se hace provincia a partir de un momento, que es el 57. Y ustedes van a ver la euforia que hay, obviamente, en la declaración de Pedernales como provincia. O sea, es un paso que se da muy importante en Pedernales, y Pedernales entonces adquiere, si se quiere, el nivel de desarrollo municipal de importancia, como fue después Jimaní, como fue después Elías Piña, etcétera, etcétera. De manera que ese hecho fue muy importante. Es obvio que se crea la provincia y también se establecen la administración de la provincia, las autoridades de la provincia. Y ustedes van a ver en el texto que de las primeras edificaciones que se hicieron, como era costumbre en la era, está el Partido Dominicano, obviamente no podía faltar, el reforzamiento de la fortaleza y por suerte una iglesia también, ¿no?, en el parque. Ahora bien, eso cuando se consolida ya Pedernales como una provincia, ahí es donde yo pienso entra la Alcoa y salva en cierta medida a Pedernales. ¿Por qué? Porque la llegada de la Alcoa a Pedernales permitió que, primero, que era una fuente de trabajo importante, porque no había ninguna otra fuente de trabajo que no fuese la agricultura o el comercio hasta ese momento. Pero no solamente es que sea una fuente de trabajo, y es que el vínculo de la empresa con la ciudadanía pedernalense, y sobre todo con los jóvenes, genera una actividad social que no se había producido anteriormente. Entonces, esa puesta en contacto de la empresa con la juventud de la provincia abre en cierta medida la visión de esos jóvenes. Y fíjense que antes de la democratización de la educación en República Dominicana, o sea, hasta el ajusticiamiento de Trujillo en el 61, la cantidad de jóvenes que salen a estudiar desde las provincias, incluyendo Pedernales, eran muy pocos. Tenían que ser muy pocos porque para que un joven viniera de Pedernales a la capital, no solamente su papá tenía que tener recursos, sino que tenía que tener a su tía aquí, o a su padrino, o a su madrina, porque era un viaje y eran unas condiciones que todo el mundo no podía sufragar. Repito, la Alcoa ayuda a que se hagan animaciones culturales y eso despierta el interés, una socialización nueva para los jóvenes de Pedernales. Y por eso cuando ya se produce el ajusticiamiento de Trujillo y empieza la democratización de la enseñanza, yo no sé realmente, sería bueno, aquí está don Luis González Fabra, que es experto en población, saber cómo fue que nacieron tantos muchachos, Carlos Julio, Pedernales, porque hubo una explosión de jóvenes que salen rápidamente a estudiar, es decir, no se sentía esa fuerza de esa juventud en ese momento, pero cuando se abre la universidad, salen esos jóvenes y él tiene el cuidado de recoger incluso listas
de los primeros estudiantes universitarios que salen de Pedernales y después los que se gradúan, abogados, médicos, profesores, etcétera. De manera que hay una dinámica que se produce en ese momento y pienso que eso fue también muy importante para Pedernales. Y bueno, se descubren muchas cosas. Por ejemplo, para mí fue una sorpresa que el famoso senador Rafael Casimiro Castro, Pablo Rafael Casimiro Castro, no era de Pedernales, era de Santiago. Nunca lo supe, lo aprendí con el texto. ¿Por qué? Para mí, Casimiro, él era de Pedernales, porque ese es el senador de Pedernales, de la democracia por lo menos, ¿no? Porque en la época de Trujillo se nombraban, pero este fue un senador electo y además democrático. De manera que esos son de las sorpresas que ustedes van a encontrar, porque él hace la crónica, ¿verdad? Él va narrando todo, pero él hace la crónica como periodista que es y tiene una vena historiográfica, porque él también hace consulta de fuentes secundarias. O sea, él hace un levantamiento de información a partir de una gran bibliografía que le permiten hilvanar los recuentos que él sacaba de las entrevistas que le hacía a los viejos pobladores de Pedernales con los textos que entonces él va comparando. De manera que es muy, muy agradable leerlo. Yo pienso que esa parte atrae mucho, porque quizá es porque ya yo estuve picado por el bicho pedernalense, como les dije, pero yo pienso que acompañarlo a descubrir todo lo que se va narrando en el texto es sumamente interesante y les aseguro que lo van a disfrutar mucho. Ahí no solamente él toca los temas, digamos, más felices y bellos de Pedernales, él describe una situación que muchos estuvimos muy cerca de esa situación, y es el intento de apropiación de Pedernales por parte de personas insensatas que, usando triquiñuelas legales o supuestamente legales, trataron de apoderarse de las tierras de Pedernales. Eso fue un episodio muy lamentable. Lo tuve de cerca porque estaba en esa época haciendo los viajes y realmente yo fui de los que tuve mucho temor de que eso se iba a perder, porque además eran personas inescrupulosas, personas que usaron habilidades mañosas para apropiarse de esas, entre comillas, de esas tierras, pero por suerte Pedernales tenía quien le escribiera y hubo un levantamiento de los pedernalenses y de otros que no eran de Pedernales, que eran más bien defensores de la justicia, que lograron impedir que esos expropiadores salieran con la suya. Y felizmente, porque lo que está pasando hoy, no sabemos si hubiese podido darse de la misma manera si hubiésemos tenido a esos supuestos propietarios del territorio. Y es que, fíjense, hasta ahora yo no he hablado de las bellezas de Pedernales, porque ese es un aspecto del cual Carlos Julio obviamente está sumamente orgulloso como buen hijo de su provincia que es. Pero él, cuando yo digo que él pintaba el paraíso, es por su emoción, como él lo describe. Pero en el libro ustedes van a ver que él trata de mantener cierto equilibrio para que no se vea que, si bien él es un promotor y cronista de Pedernales, no es un vendedor ambulante, sino una persona que tiene criterio y que valora lo que ahora está pasando en Pedernales en función de la importancia que eso tiene para el desarrollo global del país. Alianza Pública Privada, don Sigmund Freud. Muy buenas noches. A don Carlos Julio Félix, el autor de este libro tan magnífico que estamos presentando hoy. Debo mencionar necesariamente a las
amigos y autoridades que están aquí, al viceministro Carlos Peguero, quien de igual manera conjuntamente con nosotros ha sido responsable de todo lo que se ha estado haciendo desde la gestión del presidente Luis Abinader para el desarrollo de la provincia de Pedernales, a través de la Comisión de Desarrollo de Pedernales, quien la preside, y ha sido una persona que ha dedicado muchas horas también para poder mostrar lo que tenemos en el día de hoy. Al viceministro de Relaciones Exteriores, don Rubén Silié, a la gobernadora, querida amiga doña Altagracia Miriam María de González de la provincia de Pedernales, al director de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Ureña, ¿verdad?, quien nos acoge el día de hoy, don Rafael Peralta Romero, don Víctor Rafael García, prologuista del libro, a don Luis González Fabra, placer de verlo, de verdad, y a un ex senador que será senador nueva vez por una provincia hermana, Independencia, don Dagoberto Rodríguez Adames. Y a los demás amigos que están aquí en el día de hoy, en este día tan importante para Pedernales, porque uno de sus hijos más meritorios, y como decía don Rubén Silié, uno de los que más habla de Pedernales, pone en circulación este libro tan interesante, el cual conjuga no solamente todo lo que el viceministro acaba de mencionar, sino también con una colección gráfica, visual, que mantiene entretenido de igual manera al lector y también nos muestra de todas las bellezas que tiene esa provincia, desde las fotos históricas que él presenta, los personajes históricos, los actores que han jugado un rol fundamental en el desarrollo de esa provincia, así como también todos los recursos naturales que la misma ofrece para todo aquel que tiene la dicha de poder visitarla y conocerla. Y sin lugar a dudas también nos da el honor inmerecido también de poder leer y visualizar lo que nosotros, por la voluntad firme del presidente, hemos tenido, vuelvo y repito, el honor de trabajar para poder mostrar lo que es, como decía el video, este nuevo Caribe, que es el desarrollo turístico de Pedernales, que se está desarrollando a través del Fideicomiso Pro Pedernales, la Comisión de Desarrollo y también los ministerios competentes. Como ustedes pueden ver en el texto, y lo podrán ver aquellos que no han podido tener la oportunidad de leerlos, nosotros desde el año 2020 nos hemos enfocado en desarrollar lo que es una visión presidencial. El presidente Luis Abinader puso la vista, puso el deseo, la intención en esta provincia. Ha sido una de las provincias que el presidente más ha visitado en su gestión de gobierno. Ha sido el presidente que ha pernoctado en más ocasiones en Pedernales. De igual manera fue su primera visita fuera del Distrito Nacional, ya habiendo asumido la primera magistratura, y todo con la visión sumamente clara y precisa de que la única manera en la cual podíamos generar desarrollo, podríamos generar impacto positivo socioeconómico, no solamente en Pedernales, sino en toda esa región, era a través de demostrar hacia el mundo los atractivos que tiene esta región. ¿Y cómo se muestran estos atractivos? Es creando un nuevo destino, un destino turístico en el cual podamos nosotros invitar no solamente a los nacionales, sino también a los turistas internacionales que vengan a conocer de esos atractivos. Y para poder lograr eso teníamos entonces que comenzar desde cero a trabajar toda una serie de obras de infraestructuras que se hacían necesarias, desde la parte vial, infraestructura sanitaria, eléctrica, agua potable, hoteles, puertos y aeropuertos. Y es como a tan solo 3 años ya podemos ver realidades palpables en el desarrollo de esta provincia. No son promesas, no son ilusiones, sino que son realidades que ya podemos ver y que podemos disfrutar de manera directa. Los pedernaleses ya han podido palpar y han podido disfrutar de los beneficios que esta visión del presidente ha ido permeando
Y no solamente los pedernalenses, los municipios de Barahona, de Independencia, de Bauruco y de otras regiones ya están recibiendo el provecho de esta visión, con la generación de empleos, con la generación de nuevos comercios, con la generación de oportunidades que permiten que los dominicanos en esa zona, con ese nivel de emprendedurismo y con esa necesidad de mejorar sus condiciones de vida, han visto en esta visión del presidente la oportunidad de poder lograrlo. Este libro se pone en circulación en una fecha sumamente importante, que está marcada primero por el aniversario número 66, ¿verdad?, de la provincia de Pedernales, pero también otro hito importante, y es que el próximo lunes, 8 de abril, estará llegando el segundo crucero al puerto de Cabo Rojo, el cual de igual manera volverá a generar esperanzas en ese pueblo. Muchos han criticado de que cuando llegaba el crucero, bueno, está llegando el segundo crucero y así vendrán poco a poco, vendrán generándose toda una dinámica importante para esa región. Los hoteles de igual manera van en forma acelerada para que los mismos puedan ya entrar en funcionamiento el año 2025. De igual manera el aeropuerto internacional de Cabo Rojo, que estará ubicado en Oviedo, con el cual el presidente también le ha dado, no solamente a Pedernales como municipio, sino también al municipio de Oviedo, una necesidad de un dinamismo para poder generar empleos en esa zona. Estará también ya iniciado y deberá culminar su construcción para finales del año próximo. Por lo cual, el presidente Luis Abinader, en menos de 5 años, podremos decir, habrá constituido un destino que nadie podía pensar que en tan corto tiempo podía lograrse. Muchos dudaron y durante muchos años entendemos por qué la población de Pedernales estaba escéptica, porque se le hacían promesas y promesas y promesas de que el desarrollo del sur venía, de que Pedernales se iba a desarrollar y nunca llegaba, y nunca llegaba, y nunca llegaba. Sin embargo, llegó esta persona valiente, determinada, con esta visión de poner a Pedernales en el mapa, no solamente en el mapa de la República Dominicana, sino en el mapa mundial. Y ustedes podrán decir, bueno, pero yo creo que usted está exagerando. Y no, señores, ya de Cabo Rojo y de Pedernales se están hablando en muchos escenarios internacionales. El Ministerio de Turismo ha llevado una labor también bastante determinante para lograr eso. Y ya se habla de Pedernales en España, se habla de Francia, se habla en Italia, en Estados Unidos. Ya se está hablando de este nuevo destino, que es lo que tiene la República Dominicana. Yo debo decir, señores, y esto una pequeña anécdota sumamente rápida, que nosotros recibimos hace 2 semanas, y Carlos estuvo presente, inversionistas de lugares tan distantes como Egipto, que vinieron a ver Cabo Rojo y a ver lo que estábamos haciendo, interesados en participar en este sueño que se está convirtiendo en una realidad en esta gestión de gobierno. Y eso no solamente por las bellezas naturales que tiene esa región, que son espectaculares, sino también por la firme determinación y la muestra de que hay una visión, de que hay una voluntad de gobierno de no detenerse, de que iniciamos un proyecto y que ya no tiene manera de detenerse. Y es por eso que yo también en varias ocasiones he reiterado que ya el tema de Pedernales no debe ser un tema político. Pedernales ya sobrepasa lo que es un partido, un gobierno. Pedernales es de todos los dominicanos y ya no hay manera de detener ese desarrollo. Tenemos todos que abrazarlo como parte del patrimonio que tiene este país y como uno de los lugares más espectaculares que tiene la República Dominicana. Y todo esto he mostrado de manera bastante detallada, con mucho corazón, con mucho amor, por el amigo Carlos Julio Félix. Y yo debo confesar que previo a obtener esta responsabilidad que el presidente me designó hace 3 años de trabajar conjuntamente con un equipo de personas espectaculares en el desarrollo de esta provincia, yo no tenía mucho conocimiento de Pedernales. Había ido en casas ocasiones, no conocía la belleza de sus entornos. Sin embargo, en adición o de manera simultánea, visitándolo personalmente, que ya he ido bastante,
fui conociendo de muchas de sus bondades y de su historia a través de los escritos de Carlos Julio Félix, de una de las personas que más ha promovido el desarrollo de esa provincia, que más se ha sacrificado, que más ha apostado al desarrollo de la misma. Yo creo que todos los pedernales y toda la región sur del país debe sentirse orgulloso de contar con un ciudadano que ame tanto su tierra, que promueva tanto la misma, que crea tanto en la misma y que no pierda la fe a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todo lo que ha ocurrido, de cosas que él narra en el texto, sigue manteniendo firme ese optimismo con lo que debe ser el desarrollo de Pedernales. Y Carlos Julio, debo decirte que todo tu esfuerzo, todo ese amor que tú tienes sobre esa provincia, ya tú puedes empezar a disfrutarlo, porque si Dios lo permite, serás testigo de lo que podremos o lo que estamos logrando en esa región, en esa provincia, y lo que el presidente Luis Abinader dejará como legado en su gestión que culmina en el 2028 en esa provincia de Pedernales. Así que yo estoy agradecido que Carlos Julio me haya invitado, me haya dado el honor de participar en el día de hoy en este acto y ser parte de esta historia y poder estar aquí contándole a ustedes lo que para nosotros ha sido una experiencia espectacular. Y como yo le he dicho tanto a la gobernadora como al alcalde, yo creo que me estoy ganando el nombre de una calle, que yo espero que me la pongan antes de que culmine la gestión de gobierno. Pero señores, de verdad muchísimas gracias, felicidades a Carlos Julio por este espectacular aporte que hace a la literatura dominicana, a la historia dominicana, a la geografía de igual manera. Que un hijo de la República Dominicana, especialmente de Pedernales, nos pone hoy a circular su libro Pedernales, Historia, Evolución y Desarrollo. Nos referimos al destacadísimo periodista, escritor, comunicador Carlos Julio Félix. Gracias por la paciencia que han tenido, porque sé que vinieron desde muy temprano. Una de las desventajas que tenemos, los que hablamos de último, es eso, que agarramos el escenario cansado. Pero de todos modos, yo les prometo que iremos un poquito más refrescante. Yo traje mi chivito también, déjenme decirle, yo traje mi chivo. No vaya a ser cosas que se me vayan a escapar algunas cositas. Por ejemplo, yo quiero en el protocolo destacar que la señora gobernadora, que está encabezando aquí la fila de honor, fue mi compañera de estudio en la primaria. Mi compañera de estudio en la primaria, y siempre estaba de última en la fila, de penúltima, porque más grande que ella solo había una muchacha que le decían Mata de Coco. No le he vuelto a ver jamás. Era una leona cantando los discos de Rafael de España, verdaderamente dramática era. Bueno, y por supuesto que tengo que destacar también el hecho de que aquí estén dos figuras claves del desarrollo de Pedernales, como es el viceministro Peguero, que ya lo ha resaltado Sigmund, y Sigmund Freud, que se ha mudado para Pedernales, y que de verdad le agradecemos a ellos. Y en algún momento el presidente de la República lo dijo en la asamblea, en una de esas presentaciones de memoria: los muchachos están para allá, no se desesperen. Harían como, fue en el segundo año, y cuando se refería a los muchachos están para allá, era precisamente refiriéndose así muy a Peguero. Estoy seguro que era así. Bueno, y por supuesto que debo destacar al vicecanciller, pero más que vicecanciller, es mi amigo Rubén Silié, como él había dicho. Y entonces, bueno, con él tengo que saludar también a su querida esposa, que fue mi maestra, y está por ahí la profesora Filomena. La primera vez que yo escuché la palabra plusvalía fue precisamente de ella. La palabra plusvalía. Digo yo, Dios mío, ¿qué es esto? Nunca podría olvidarlo. Algo que ahora ustedes pueden agarrar perfectamente, se meten al internet y ya ustedes saben qué es eso. Pero ella se comía antes a lo que eran los 3 tomos de Marx, que a uno le decían allá en la universidad, a veces en los tiempos de la ideología, le decían: ¿tú te has leído a Marx y los 3 tomos? No, pues no hablemos. ¿Quién se leía eso?
Bueno, y entonces por supuesto que tengo que destacar también a nuestro amigo Rafael Peralta Romero, que nos ha acogido acá en la biblioteca y que él dirige. Erix, director de un departamento muy importante en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y debo decirle que es un fronterizo que nos enorgullece grandemente. Y decirle que han trabajado muy fuertemente porque todo lo que está pasando en Pedernales fue precisamente producto de ese trabajo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso no ha salido por la nada, ha sido un trabajo planificado. Tengo que destacar, por supuesto, a Víctor Rafael García. Víctor Rafael García, como decía, él es mi mentor. Así lo defino para sintetizar todas las relaciones que tenemos. Él es mi mentor. A Víctor yo lo he seguido desde ser un adolescente. Y la primera vez que escuché hablar de Feed the Church, eso que ustedes oyen hablar hoy a los grandes narradores de Feed the Church, eso era, Víctor García tradujo la primera pequeña liga que se usó en Pedernales, la primera regla y que se usó en el país. Eso no fue un juego. En Pedernales se construyó el primer estadio para pequeñas ligas. Claro, jugaban pequeñas ligas, por supuesto, pero con medida de play de softball. Y Víctor García fue el autor de todo eso. Víctor, mi respeto y mi admiración, que está sentado, por cierto, al lado de dos personas que yo estimo mucho, y tengo que destacar aquí a Luis González Fabra, que fue el que me consiguió el primer empleo en la televisión. El primer empleo me lo consiguió Luis González Fabra, y yo recuerdo que le dije esta palabra: oiga, usted nunca se va a arrepentir. Y él me la recordó 35 años después, y no me arrepentí, dijo. A su lado está Dagoberto, que siempre he destacado de él su humildad, porque Dagoberto fue vicepresidente del Senado de la República. Y es el mismo Dagoberto de siempre, nunca ha cambiado. Eury y Charo. Y ha avanzado mucho porque ya Eury no es solo el buen impresor que ha sido siempre, sino que también es presidente de la Asociación de Empresas e Industrias Herrera, no de Herrera, Herrera, quiere decir que es a nivel nacional que está. Agradecer, por supuesto, a Adonis. Adonis es un abogado que vino de Pedernales exclusivamente a esta actividad. Y se lo agradezco porque él sé que está muy apurado porque está aspirando a diputado. Pero Adonis vino a esta actividad aún a sabiendas de que estamos en la recta final. Así te agradezco, Adonis, que haya venido. A todos los pedernalenses que están por acá, hay una gran delegación. A nuestro director de la Escuela de Periodismo, que lo estoy mirando por acá. Estoy mirando también al general Coronado, que me ayudó bastante con relación a los datos de la verja inteligente, que él me dice que no es muro, es verja inteligente, no es muro. Y por supuesto que todos mis queridos y estimados vecinos que están por acá. A los colegas periodistas, y naturalmente tengo que saludar a lo que me da el gran incentivo en la vida, que es mi familia. Mi familia. Cuando yo escribí mi primer libro, que se llamó Historia de Pedernales, me dijeron en ese acto que para ser un hombre había que tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. Una gran cantidad de los árboles que están en la calle C en Barrio Inés, enorme, grandísimo, gigante, extraordinariamente grande, yo ayudé a sembrar esos árboles. Y están que un solo árbol de eso le puede dar una casa. Si lo labran, puede dar una casa, de lo grande. He escrito 13 libros y hice amores con una joven que le llaman Ingrid Fernández en el 77. Y yo me casé con ella y hasta el día de hoy. Y entonces hemos procreado a Silviedita, a Claudio Julio, a Carla, que está en Estados Unidos, y siguiendo la rama genealógica, debo mencionar a Brian, que está por cierto aquí, a Carlos Nicolás,
a Miranda, a Carla Elizabeth, a Tila, como ustedes verán, son muchos nietos, Claudio Julio, hijo, y hay uno que viene de camino. Y está también, hay otra que nació recientito, que nada más tiene como 3 meses. O sea, que tengo demasiados nietos. La producción ha sido muy buena. Miren, yo no sé si ustedes recordarán que una de las campañas más hermosas que se ha hecho en la República Dominicana en la televisión, lo puedo decir eso, sí, a boca llena, una de las campañas más hermosas. Ay, perdone que estoy mirando, hay 2 caras aquí, ay, me matan. Ay, el consultor jurídico de Aeroportuaria, párese por favor, doctor, ay, perdóneme, que ha hecho un trabajo precioso con relación al aeropuerto de Pedernales, que ya le están tirando la verja perimetral, y está Altagracia Paulino, a mí no me gusta decirle Altagracita, que me llena de orgullo, igual que Pilar Moreno, en mi carrera, de verdad. Muchísimas gracias. Y yo quería también destacar algo. Cuando el profesor Silie fue a Pedernales, recientito, no hace mucho. ¿Cuánto hace, profesor? 1 mes nada más. Cuando llega él, su esposa y el chofer, un señor que va manejando ahí, y su esposa, y la esposa del chofer. Y me dice Randall, pero mira, el chofer como que se parece a él. ¿Ustedes saben quién era el chofer? Está aquí. Párese, doctor. El chofer es el mejor neurólogo de este país. Ese era el chofer. Y yo le dije, Randa, el chofer es el mejor neurólogo que tiene el país, que está manejando. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por estar acá. Miren, les decía que, yo no sé si ustedes recuerdan que esa campaña de Barceló fue la campaña más extraordinaria que se ha hecho. No había tecnología. Eran disolvencias y cosas así, pero eso sí, eso marcó el país. Y le pago al que me diga qué se exhibió en la entrega de Pedernales. No salió Pedernales. Pedernales no estuvo en esa campaña, la más hermosa que se ha hecho en la República Dominicana en la televisión. Se lo digo como periodista de la televisión. Pero por lo menos te pusieron a Tomayor ahí al lado. Pero a Pedernales, la más cercana que tuvimos fue Barahona, por cierto, muy bonito. Pero ustedes saben por qué no salió Pedernales. Porque se desconocía. Pedernales. Y ahí fue mi cuerda. Y dije, se acabó nada más hacer noticias de denuncia. Vamos a hablar de la denuncia y de la pobreza y todas esas cosas, pero vamos a hablar de las bellezas de Pedernales. Y esa fue la estrategia. Documentales como Mi Tierra Invita, Hacia el Paraíso Terrenal, documentales de 1 hora. Y lo dijo ahorita Silie, de el material con que se cuenta desde el punto de vista periodístico. Acabé de botar 4 tanques de casete, literalmente 4 tanques de casete. Ahí estaban los testimonios. No lo he votado, digo porque lo voté ya no. Ahí están los testimonios de los que fundaron a Pedernales. La cantidad de videos y documentales que hay, eso es impresionante. Pero para que no se asusten, esos 4 tanques los metí en 3 discos de 2 teras cada uno. ¿Saben lo que significa 3 discos de 2 teras cada uno? Una habitación de video metidos ahí. Y ahí se quedó el testimonio de Pedernales. Pedernales es la única cabecera común de la República Dominicana, la única cabecera común de provincia de República Dominicana que puede contar su historia por lo que la fundaron. Y díganme otra, porque es verdad, ciertamente hay provincias que son mucho más jóvenes. ¿Quién? Le pongo un ejemplo, Coa, Atomayor, son más jóvenes que Pedernales, pero usted sabe los años que le llevan Ocoa y Atomayor a Pedernales. Demasiados años. Entonces, esa fue una gran ventaja que tuvimos. Si me permiten, ahora, yo de la manera más rápida, le voy a ir presentando, para darle además un cachito del libro.
Me dijeron hace como 2 semanas en Puerto Rico, yo tenía 300 y pico de likes, y el rector de la universidad me dijo, no hay manera de que tú puedas pasar eso en 1 hora. Y se la pasé en 20 minutos. Estas son menos. Entonces, miren, ahí está Pedernales y sus bellezas dando datos generales. Primero, la provincia de Los Cabos, Cabo Rojo, Cabo Falso, Cabo Beata, Cabo Mongó, Peticabo, en fin. De las riquezas de Pedernales, eso es en Pedernales. Hace mucho tiempo que se está pescando con tecnología y los pescadores pueden desde su casa monitorear las barzas vía satélite y tiran lo que le llaman un muerto a 4 kilómetros de profundidad, y el peso es como 4 este podio, pero de concreto totalmente, y se va a 4 kilómetros de profundidad. ¿Y por qué me fui tan rápido así y le topé accidentalmente? Bueno, entonces está esta vista que por primera vez aparece en un libro, está puesta ahí en Enriquillo, después de la extinción de la raza aborigen. Entonces vinieron los esclavos africanos, instalación de bucaneros y filibusteros en la Tortuga, y entonces eso da origen a la colonia francesa, que es de donde proviene el Tratado de Rissuit y la fundación de Haití como tal. Y a partir de ahí, pero ese Tratado de Rissuit no planteaba división de frontera, fue Aranjuez, 1777. Y entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene Pedernales? Lo he dicho desde que yo era un adolescente. La trascendencia que tuvo Pedernales es que el tratado comenzó en el norte, en la pirámide 1 en Dajabón, desembocadura del río Masacre, donde está la problemática ahora, y la terminación está en Pedernales, la 311. Óigame, yo cogía cuerda cuando era un jovencito en la universidad, que me decían, ustedes por poco lo perdemos, y yo cogía cuerda, y fue verdad, era verdad. En el libro está todo un seguimiento, cómo por poco lo perdemos a Pedernales, y fue un pleito permanente de las autoridades en Barahona para defender ese territorio. Y eso que ustedes ven ahí, eso es, esa que están ahí, ese panteón es de mártires haitianos o franceses, lo fueron buscando del museo y no lo encontraron, pero ese está abajo del río El Mulito, antes del Tratado de Aranjuez. Oiga la trascendencia que tiene Pedernales. Y entonces, bueno, la desembocadura de los ríos, como les dije, la pirámide 1 y la última. Y aquí el nacimiento de la República Dominicana, lo pasé un poquito rápido, y la fundación de Barahona y Enriquillo, porque Pedernales perteneció a Enriquillo y por consiguiente a Barahona, a la provincia de Barahona. Esa es la gobernación de Barahona, que fue sede del gobierno dominicano. Está ahí todavía enterita, pintadita. Sí, frente al parque. Entonces, eso que ven aquí es la llegada de los primeros pobladores, don Genaro Pérez Rocha, y esto me lo regaló Dios. Yo no tengo duda. Busqué tanto, que me regaló esto que ustedes están mirando ahí. Es la primera casa de Pedernales. Por primera vez la exhibo en público. La primera casa de Pedernales. Eso me lo regaló Dios. Yo encontré eso en el archivo y en el momento en que menos lo esperaba, cuando lo vi, yo no lo podía creer. Ilustraba el primer reportaje que se escribió sobre Pedernales, sin duda. Y entonces, bueno, por cierto, donde está esa casa que está ahí, es eso aquí, que es la Duarte, esquina Gastón Fernando del Igne. Y entonces tienen ustedes aquí la fundación de la colonia agrícola de Pedernales, que esas son las casas originales de la fundación de la colonia en 1928, fundación oficial. Fundación oficial. Y esos son los colonos de Pedernales discutiendo en un panel en 1982. Ahí fue que se me abrió el apetito para yo entrevistarlos a ellos. Y ahí está Sócrates Nolasco, el que ven a la derecha, que fue el fundador de la colonia de Pedernales. Y el que está arriba murió en Duvergé recientito. Él vivía en Puerto Escondido, el primer hijo de Pedernales. Y ahí está su acta de nacimiento. Todo está documentado.
Aquí hay vistas de lo que era Juan López, como se llamó Pedernales, y de la zona donde estuvo la colonia, que no queda ningún vestigio. Solamente de la colonia que está ahí en ese cuadro que ustedes ven, ese cuadrilátero, solamente han quedado 6 matas de guayacanes. Ojalá la conserven, que datan de tiempos de la colonia. Yo supongo que esto lo disfrutó el profesor Sillier. Disfrutó seguro eso que ven a la izquierda. Esas son fotografías del acuerdo de frontera de 1929. Foto, no pintura. Foto, no ilustración cualquiera. Foto original del acuerdo de 1929. Para un historiador eso es un banquete. Y ahí está, en la fotografía abajo, está entonces la visita del presidente Horacio Bache a Estenio Vincent para la firma del acuerdo del protocolo de 1929, del acuerdo que fue ratificado en el gobierno de Trujillo en el 36, que fue aquí con Estenio Vincent y Trujillo. Y esa fortaleza que ustedes ven ahí, que hubo un general que me llamó para decirme que la iban a electrificar, me dijo que en qué año la hicieron. Esa fortaleza fue hecha para el centenario de la independencia, 1944. Eso hay que declararlo patrimonio histórico. A los congresistas, a Doni, tire paquetito. Patrimonio histórico, hay que declarar eso. Es una obra arquitectónica impresionante. El que va lo nota. Y aquí tengo a Cabo Rojo en aquellos tiempos. Cabo Rojo, Alcoa, desde las exploraciones en mulo hasta las exportaciones del primer barco a Texas. Y ahí está el señor Pat Hewson en la fotografía de abajo, la segunda aquí. Ahí está Pat Hewson, está el expresidente Balaguer, está el vicepresidente general de Aluminum Company of America. Y ese señor que ustedes ven ahí, Hewson, que hablo bastante de él. Oigan, ¿qué hizo ese señor? Ese señor tenía influencia en el Senado de los Estados Unidos. Y cuando teníamos problemas con la cuota azucarera, él se reunía con la comisión que tenía que ver con eso en el Senado de Estados Unidos para que le asignen la cuota a República Dominicana. Eso no fue un juego. Lo de Alcoa no fue un juego. Alcoa tenía 3 vuelos semanales de Alas del Caribe. En Pedernales no se repetían películas. Todas esas cosas es importante que las tengamos, porque ese señor que está ahí, Víctor García, hizo muchas de las fotografías que ilustran estos capítulos. Esos son los primeros trabajadores de Alcoa y esas son las primeras casas de Alcoa en Pedernales. Ya verán ustedes cómo está ese lugar. Pero miren, esto es una historia sumamente interesante que supongo que también les impactó a ustedes, porque es la muerte de varias personas. Ese señor que ustedes ven allá a la izquierda, que fue un guardia, mató 2 mujeres, 2 prostitutas. Se sublevó, desertó y entonces mató a Medrano. Usted lo sabe, Dagoberto, ya mató un guardia. Al matar a un guardia se metió en problemas. Eso llegó, para no cansarle la historia, que Trujillo dijo: si no lo agarran, yo voy para allá. Y le mandaron aviones P-51 y AT-6 y por error mataron guardia. Y eso que está ahí no es ficción, eso está documentado. Fui al este, a la Cuchilla, de ahí me remitieron a la Romana y encontré una hermana de Manuel Emilio Báez, que es la que está abajo. Todo eso está documentado, incluso el acta de defunción. Esa es la creación de la provincia, que fue en el 58. Ese hospital ya no está, el que vieron ahí, el hospital Helio Fiallo. Es un hospital moderno ahora. Los primeros egresados de la universidad, estoy mirando, vi a Tony por ahí atrás. Tony está por ahí. Tony es de los primeros egresados de universidades. Debo decirle que Tony trabajó en el metro de Santo Domingo. O sea que hemos dado profesionales que han trascendido. Es más, se lo dije a Eric en una conferencia en Pedernales, donde tuve una participación. Hubo un egresado de Harvard, de Pedernales en Harvard. Y en ese sentido hay que decirle que Pedernales está preparado, además del trabajo que ha hecho Infotep, Ucateva, la UAS, una graduación de 800
especialistas en Pedernales, la mayor graduación que yo he visto en la región. O sea, nos estamos preparando en todos los sentidos. Y entonces, los japoneses en Pedernales, época de la democratización, efectivamente, casi Pablo Rafael Casimiro Castro. Y se lo digo brevemente así como fue. Pablo Rafael Casimiro Castro fue, después de la primera reunión, fue a la segunda reunión, y los de Pedernales le dijeron: ¿y por qué usted no se inscribe como senador? Y él lo aceptó, y salió primer senador de la época democrática de Pedernales. Pero ahí están todos los senadores de la provincia de Pedernales, todos los diputados, todos los gobernadores, todos los síndicos. Libro de consulta, el huracán Inés en el 66, ahí, esa estructura que ustedes ven arriba, ahí se salvaron la gente de Oviedo, la única estructura de concreto que había. Y esa guagua la viró la brisa del huracán Inés en Cabo Rojo. Víctor, ¿fuiste tú que hiciste esa foto? Y aquí, la década de los 70, yo no sé por qué demolieron esa obra tan hermosa que ustedes ven ahí, y no me gusta para nada la nueva que hicieron. Radio Pedernales, en 1973, el dique derivador, ahí sí que no hubo problema. En Pedernales hicieron un dique derivador, derivaron el agua para Anzapitre y para Pedernales, y no hubo ningún problema como el de la Vigía, allá arriba en Dajabón, que ha presentado un conflicto demasiado grande. En los procesos electorales y las primeras autoridades de Pedernales, es más, aparece ahí hasta, no vino el síndico electo, me dijo que iba a venir, aparece ahí, el primer senador y el primer gobernador nativo de Pedernales. La primera gobernadora fue Virginia, pero gobernador, varón. La primera vez que nombraron en el 66 gobernadoras, lo repitió ahora el presidente Abinader, repitió eso, y se evitaron con eso un problema. Todas gobernadoras, ya más nadie inventa. Pienso que la estrategia estuvo maravillosa además. Y ahí está la historia de los presidentes. Y se pone a calcularlo, la República Dominicana ha tenido pocos presidentes, 8 presidentes en toda la época desde que somos una nación democrática tras la muerte de Trujillo. Bueno, Balaguer, nada más Balaguer se tiró ¿cuánto? 22 años. Tiren paquetico, los 2 y 10, 22 años se tiraron. La partida de Alcoa, que significó un grave problema para Pedernales. Ven a Candeliera ahí porque se metió el problema del contrabando. Ahí está el sacerdote Raúl Pérez Ro, Fabio Mamerto Rivas, y el primer sacerdote que tuvimos en la diócesis. Esa lucha fue muy fuerte, dividió a Pedernales en 2. La iglesia y los que estaban trabajando con el problema del contrabando. Y fue una de las peores crisis que ha tenido Pedernales. La imagen de Pedernales nunca se vio tan deteriorada como en ese momento. Se lo garantizo y se lo aseguro. Es más, yo no puedo olvidar una fotografía del periódico El Nacional, que estaba la misa en su buena y estaba forrada de guardia. Y El Nacional publicó la misa que no se podía dar, porque los contrabandistas dijeron que si daban la misa iban a quemar la iglesia con todos los feligreses adentro. Una crisis muy grande. Todo eso está en el libro. El compost en Oviedo, que iban a traer de grandes urbes estadounidenses para depositarlo en la sabana de Sansón. ¿Ustedes saben qué le va a quedar cerca a la sabana de Sansón? El aeropuerto internacional de Pedernales, Cabo Rojo, que es de la provincia de Pedernales, entre charcos. ¿Se imagina que se hubiese permitido el compost ahí? Sencillamente era imposible. Bueno, porque ustedes saben lo que pasó incluso con el avión en la bahía de Hudson, el que tuvo que amarizar por el problema de las aves. Y donde hay deterioro ambiental, eso es lo que ocurre. La cementera, el parque eólico, que fue en la gestión de Leonel Fernández y continuado en la de Danilo Medina. Eso es muy importante porque ha aumentado el aporte energético. Ahí está el muro, la verja perimetral, general, la verja perimetral, está ahí. El muro de Pedernales, que se ve hasta más estético y se ve con un ambiente agradable, con un verdor impresionante. O sea, hasta eso, en eso llevamos ventaja también. Es que yo voy a Pedernales con mucha pasión, como lo ve el coronel
Aquí tengo un amigo que es coronel, hijo de un héroe nacional, el coronel Lora, que está por ahí. Está rehabilitando el carro de su padre. El coronel Lora fue el que mataron cuando la revolución, que lo mataron con un tanque de guerra en el Hotel Matún. ¿Saben lo que significó esa crisis, verdad? Y entonces, aquí está toda la periprecia para llegar hacia el desarrollo de Pedernales, los estudios que se hicieron. Mira, ahí está Sigmund entregándome el plan de desarrollo de Cabo Rojo. Ese es el plan que se está aplicando en Cabo Rojo. Así que, pasamos a la historia ahí. Alba Berg, que fue la del problema de Bahía de las Águilas, ella mandó excusa. Ella está ahora en el Tribunal Constitucional, tierras raras en Pedernales. Las tierras raras en Pedernales, inicio del desarrollo turístico. Ahí estuvo el primer Picasso que dio el presidente de la República por Cabo Rojo. El primer hotel, pero son 10 o 12 signos. No, pero en total, ¿cuánto van a ser? 16, pero se van a quedar en 4 niveles cada uno. 4 niveles. Aquí está lo del aeropuerto y la verja perimetral. La otra, la preparación de Infotep. Sigmund con, ay mi madrecita, ahí está Sigmund con el dueño de Iberoestar. Todos los cuartos del mundo más 20 pesos. La circunvalación de Asua, que uno antes la cruzaba en asunto de hasta 40 minutos y a veces 1 hora. La está cruzando en 10 minutos. La empezó el gobierno de Danilo y la terminó este gobierno. Y ahora están dándole rápido a la circunvalación de Peravia, y eso va a cortar la distancia pedernal en tiempo. Lo va a cortar de 6 horas o 5 y tanto a 3 horas. Eso es un palo. Miren, ustedes ven aquí, dale para atrás. Eso que ustedes ven ahí, las casas de Alcoa, en esta parte, ¿la ven ahí? Miren cómo se transformó Pedernales. Esas son esas casas. Y esa es la entrada del pueblo. Y mire cómo está la entrada del pueblo. Pedernales ha dado un cambio extraordinario. La otra, ahí está la entrada de la ciudad, en la bomba. La otra, ahí está Carlos Peguero supervisando para la llegada del primer crucero. Fue a Pedernales y se fue ella al rótulo. Dale más para adelante. Y entonces ya esa fue la llegada del crucero. Más adelante, eso fue verdaderamente emocionante, impactante. Y yo me fui, después que el presidente terminó de hablar, rápidamente, antes que saliera el presidente, arranqué para el pueblo. Y entonces, dale para adelante. Ahí me encontré con los turistas, muchos turistas bañándose en la playa de Pedernales, no en la de Cabo Rojo, ni en Bahía de las Águilas, en la playa de Pedernales. Son 74 kilómetros de arena que tiene Pedernales. Eso no es un juego. No es que yo veo a Pedernales con la pasión, no, que es interrumpido a veces por acantilado, pero el territorio de Pedernales, 2070 kilómetros cuadrados. Eso no es un juego, lo de Pedernales. Después se lo van a decir la hormiguita, para adelante. De Cabo Rojo, el Nuevo Caribe, que fue una campaña impresionante que presentaron en Fitur 24, los felicito, Sigmund, de verdad, Peguero, los felicito a ustedes. Adelante. Seguimos, la presa de Montegrande, que va a impactar las 4 provincias, y fue otro de los ejes del sur. Eran 4 ejes. Lago Enriquillo se resolvió él solo. Carretera Cibao Sur, que no se ha dado y dudo que se dé. Presa de Montegrande se dio y Pedernales y Cabo Rojo se dio. Los 2 ejes grandes se dieron. Seguimos, Bahía de las Águilas, que está subtitulado El Paraíso en la Tierra. Y el turismo en Pedernales y su impacto directo en la región Enriquillo. Va a impactar todas las provincias de la región Enriquillo. De manera que yo puedo decirle finalmente, para no seguirlo cansando, decirle lo siguiente. En lo que respecta a mí como persona y como periodista, como surestano y como dominicano, puedo decirle misión cumplida. Muchas gracias. Pedernales,
Historia, Evolución y Desarrollo, Carlos Julio Félix. Hay una foto para la historia que hay en este momento. Carlos Julio quiere retratarse con todo el mundo. Vamos a ver lo que nos permite el tiempo. Claudio, quizás si quitamos el podio de aquí y lo bajamos, ellos pueden ponerse aquí arriba, los primeros que estaban en la línea de honor, y ahí continuamos con nuestro equipo de protocolo.